Hay un roedor en África Oriental que obliga a sus subordinadas a comerse lo que sale de sus tripas, literal, y no por capricho. La reina de las ratas topo desnudas mete hormonas sexuales en su caca para colocar a sus esclavas y convertirlas en niñeras gratuitas. El estradiol que suelta durante el embarazo se cuela en las heces. Las subordinadas se las zampan y de repente les entra un instinto maternal que no les corresponde. Básicamente les hackea el cerebro a través del sistema digestivo. Hoy te presento al animal más perturbador que existe, la rata topo desnuda. Un bicho de entre 8 y 10 centímetros que pesa unos 30 gramos, no tiene pelo, tiene la piel rosa arrugada como un testículo viejo y unos dientes que le salen por fuera de la boca como si le hubiesen disparado con una ballesta en todo el morro. Los labios se cierran justo detrás de los incisivos para no tragarse la tierra mientras cava. Un cuarto de toda su musculatura está dedicada a cerrar la mandíbula. Los ojos, diminutos, prácticamente inútiles. Orejas, no tiene. La naturaleza tuvo claro desde el minuto 1 que este bicho tenía que ser esperpéntico de cojones. Vive en túneles bajo el Cuerno de África, en colonias de hasta 300 individuos apretados en cámaras donde el oxígeno baja al 6% y el CO2 puede llegar al 80%. Y así lleva viviendo millones de años. ¡Ojo! Cuando fue descubierta en 1842, los científicos pensaron que era un espécimen enfermo de otro roedor o un puñado de crías que se habían quedado calvas. Nadie se creía que existiera un mamífero que pudiera estar tan jodido. Pero espera, que la anatomía es lo más suave que tiene este engendro. La rata topo desnuda es el único mamífero, junto con su prima la rata topo de Damaraland, que vive como una colmena de abejas. Una sola reina pare, una. El resto son obreras estériles. Y la reina no mantiene el poder con carisma y buenas obras precisamente. Se dedica a patrullar los túneles empujando y pisoteando a las subordinadas para mantenerlas estresadas y con las hormonas reproductivas por los suelos. Es un régimen de terror físico. Y funciona. Mientras la reina abusa y las revienta a su paso, las demás no ovulan. Así de simple, así de bestia. Y cuando la reina se queda preñada, el show se pone realmente oscuro. Su columna vertebral crece, literal. Los espacios entre las vértebras se ensanchan para que le quepan camadas de hasta 28 crías. Pasa de 35 gramos a 80. Y mientras ella engorda, sus súbditas están comiendo su mierda hormonal y transformándose en cuidadoras zombie. El estradiol en las heces hace que las subordinadas se vuelvan hipersensibles a los chillidos de las crías para enriquecer más el infierno que ya están viviendo. Las que comen la caca directa de la reina son las primeras en activarse, y luego las que comen la caca de esas subordinadas también reciben su dosis. Es un sistema piramidal de control mental fecal. No existe nada parecido a ningún otro mamífero del planeta. Ah, y el tema de la caca no se queda ahí. Cada colonia tiene una cámara de retretes, donde todos van a depositar sus cagarros. Y luego se revuelcan en estos excrementos. ¿Para qué? Para adquirir el olor de la colonia. Porque si aparece un intruso que huele diferente, los soldados lo despedazan como si no hubiesen comido en 40 días. Vamos, xenofobia a nivel molecular. Los muertos, ya sean intrusos o miembros propios, no se entierran, se comen, incluidas las crías. Se zampa todo menos las cabezas y los dientes, que gilipollas tampoco son, pese a que el careto de estos bichos sugiera lo contrario. Al final se trata de un reciclaje de proteínas al máximo nivel. Pero espera, que viene lo mejor. Este bicho no regula su temperatura corporal. Es el único mamífero que funciona básicamente como un reptil, sangre fría. Su temperatura sube y baja con la del ambiente. Si hace frío, se amontonan unos encima de otros como un montón de moscas en la mierda. Si hace calor, bajan a los túneles más profundos. Sin más. Ale, así se quitan de un plumazo los gastos energéticos más caros que tiene un mamífero, la termorregulación, y con eso les llega para sobrevivir en un entorno donde cualquier ratón normal la palmaría en minutos. ¿Ves cómo no era tan idiota? Y hablando de no morirse, la rata topo desnuda aguanta 18 minutos sin oxígeno, prácticamente cero oxígeno. Cuando se queda sin aire, su cerebro y su corazón dejan de usar glucosa y empiezan a metabolizar fructosa, como una planta. Mientras tu cerebro moriría a los 4 minutos sin oxígeno, él puede aguantar al menos 5 horas respirando aire con solo un 5% de oxígeno. Y en esos 18 minutos de anoxia total,
El corazón le baja de 200 a 50 latidos por minuto. Deja de respirar excepto por intentos esporádicos y se queda inconsciente y probablemente volviéndose imbécil antes de perder la conciencia. Pero cuando vuelve el oxígeno, se levanta como si nada, sin daño cerebral, sin secuelas. Y claro, vivir con ese nivel de CO2 en los túneles tendría que doler. El dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico en los pulmones y la piel, y eso en cualquier mamífero normal causaría un dolor de cojones constante e hinchazón de tejidos. Desataría un infierno fisiológico, pues a la rata topo desnuda se la suda. No siente dolor por ácido, ni por capsaicina, que es lo que pica en los chiles. Le puedes restregar un puñetero habanero por la pata y ni pestañea. ¿Por qué? Porque carece de sustancia P, un neurotransmisor clave para transmitir señales de dolor e irritación al cerebro. Y además tiene una mutación que hace que en vez de excitar las neuronas y causar dolor, las inhiban. Es químicamente inmune a su propio entorno infernal. Sigue sintiendo los pellizcos y el calor extremo, que falta le hace para no reventarse contra una roca, pero el dolor inflamatorio crónico que mataría a cualquier otro animal simplemente no existe para ella. Y ahora llega algo insuperable, la inmortalidad de esta aberración. La rata topo desnuda es el roedor más longevo de la Tierra. Se ha documentado alguna viviendo más de 37 años. Un ratón de laboratorio de tamaño similar vive 4. Pero lo verdaderamente flipante no es cuánto viven, sino cómo envejecen, o más bien, cómo no envejecen. Porque este bicho viola la ley de Gompertz, que dice que en todos los mamíferos el riesgo de morir se duplica cada cierto tiempo a partir de la edad adulta. Y es que en la rata topo desnuda, el riesgo de morir no aumenta con la edad, se mantiene estable. Es como si el reloj biológico se hubiera roto. ¿Y el cáncer? Prácticamente inexistente. Mientras un ratón viejo tiene un 90% de probabilidades de desarrollar tumores, la rata topo desnuda secreta una versión gigante de ácido hialurónico, 5 veces más grande que el de los humanos, y eso es un freno anticáncer de la hostia. Además tienen niveles elevadísimos de una proteína que repara el ADN dañado a una velocidad brutal. ¿Y la fertilidad? La reina no sufre menopausia, nunca. A los 8 días de vida, una hembra ya tiene 1,5 millones de óvulos por ovario. Un ratón tiene 15.000, 95 veces menos. Y lo más loco de todo, la rata topo desnuda sigue generando óvulos nuevos después de nacer. Eso quiere decir que cualquier hembra puede convertirse en reina si la actual muere, porque cuando eso pasa, empieza a producir óvulos como si acabara de nacer. Es incomprensible el empeño de la naturaleza para retener a esta abominación en el mundo por los siglos de los siglos. ¿Y la sucesión al trono? Históricamente se pensaba que siempre era una carnicería. Guerras sangrientas entre subordinadas que se destrozan hasta que queda una en pie. Pero resulta que no siempre es así. Un equipo del Instituto Salk observó una colonia durante 6 años y documentó una sucesión pacífica. La reina perdió fertilidad por estrés ambiental. Una subordinada empezó a reproducirse y la reina simplemente se retiró a un rol no reproductivo. Sin sangre, sin violencia. Puro feminismo. Al carajo la reproducción. La misma especie que tiene individuos que revientan intrusos y devoran a las crías muertas también puede resolver una crisis de liderazgo con total diplomacia. Y no todos los miembros de la colonia están contentos con el plan de quedarse a comer mierda toda la vida. Un pequeño porcentaje muta en lo que se llama dispersor morph, individuos más gordos, y un impulso obsesivo por largarse. Son los únicos que muestran interés en aparearse con individuos de otras colonias. Estos incautos, o más bien retrasados, se lanzan a la superficie del desierto, donde casi todo los mata, buscando fundar una nueva colonia o infiltrarse en otra. Recapitulando, un bicho que no siente dolor, no envejece, no pilla cáncer, respira sin oxígeno, controla mentes con caca y se come a sus muertos. Y tú quejándote porque la conexión a internet te va a regular. Si este vídeo te ha volado la cabeza, espera ver lo que tenemos preparado. Esto no ha hecho más que empezar. Suscríbete y comparte para disfrutar más ponzoña similar.